If you've never been to the Maryland Renaissance Festival, you don't know what you're missing. There's so much to see and do. It's like a 16th century theme park with shops and pubs, food and games, live jousting, crafts and music, 10 stages with non-stop entertainment. Fun for the whole family. Saturdays, Sundays, and Labor Day Monday through October 24th. For tickets, visit MarylandRenaissanceFestival.com. Save big on admission through September 12th. Near Annapolis, the Maryland Renaissance Festival. Time travel to fun. How you doing, darling? How you getting on? Any horses running worth betting on? How's the weather down there? I hope you keep it warm. How you feeling, sweetheart? Are you moving on? Are you sleeping okay? Do the nights go on and on? I hope you're eating well. 11:33 de la mañana. Seguimos en Es la Mañana, ahora hablando de vacunas y otros asuntos relacionados con la pandemia que no hemos aprendido, desgraciadamente, durante este tiempo, y ya van unos cuantos meses, más de año y medio. Para ello vamos a contar una vez más con Alejandro Pascual. Él es investigador del Hospital La Paz, además trabaja en una unidad especializada en COVID y es experto en coronavirus y vacunas, con las que lleva trabajando más de una década. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. La verdad es que me cuesta trabajo saber por dónde empezar, porque no hago más que ver críticas en las redes sociales, incluso dirigidas hacia mi persona, Sí. que las encuentro del todo irracionales. Entonces, es una palabra que me retumbaba cuando Andrés Amorós, nuestro colaborador, hablaba, fíjate, de un tema que nada tiene que ver, pero que al final todo tiene conexión. No entiendo muy bien las críticas a que, sobre todo, puedan hablar expertos en la materia, que trabajan de primera mano. O sea, estamos hablando, Alejandro, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en un laboratorio? Pues en un laboratorio sí, sería más de 10 años, también contando con a lo mejor las prácticas del máster y al salir de la carrera, justo cuando entré en un departamento de la Universidad de Salamanca. Perdóname que te haya preguntado así, además no te había avisado de ello, me ha salido así de forma espontánea, porque lo que quiero que Sin entiendan las problema. personas que nos escuchan es que aquí no traemos a hablar a cualquiera. Los coronavirus es un grupo de virus que ya son conocidos desde hace décadas, que pues se vienen investigando, y que hay especialistas en esta materia. Claro, la gente, para los que la palabra coronavirus es nueva, piensan que no puede haber alguien que esté especializado en este tema, pero eso no es así. Sí, Alejandro. ocurre mucho porque la gente escucha coronavirus y piensan, vale, pues es un coronavirus que ha salido hace año y medio o que hemos conocido hace 2 años recientemente y es imposible que alguien pueda ser experto en esta materia, realmente es lo que tú has dicho, los coronavirus llevan entre nosotros, o sea, que nosotros conozcamos y se está investigando desde los años 70. Uh-huh. Entonces son una familia muy, muy extensa, una familia propia de virus que ya, pues, eso, tienen 7 virus que infectan al ser humano, entre ellos de resfriado común y luego los que son más graves, como el SARS-1, que es, digamos, primo hermano de este, y el MERS, por ejemplo, y son bastante graves. Entonces sí, hay grupos, pues como el de, por ejemplo, en este caso Luis Enjuanes, que llevan décadas con estos virus. Ahora que lo mencionas, por cierto, con el que has trabajado e hiciste tu tesis, si no me equivoco. Exactamente. Bien, dicho esto y aclarado este punto, porque aquí lo que defendemos es que, ofrecemos la información y luego cada uno toma su decisión. Libertad es una palabra que yo creo que abanderamos en esta casa desde sus inicios y que, seguiremos defendiendo pues hasta que sea nuestro último día aquí. Dicho esto, vamos a empezar con el tema que hoy nos ocupa. Hemos hecho ya, yo creo, un repaso bastante amplio, Alejandro, en estas 2 intervenciones previas sobre el virus y las vacunas, pero hay un tema que los llamados
antivacunas. A mí la palabra negacionistas ya sabes que no me gusta, Sí. porque tiene otras implicaciones. Ujú. Los antivacunas utilizan como argumento para dar, digamos, fiabilidad a lo que nos cuentan, las bases de datos de reacciones adversas que, Ujú. bueno, pues en realidad se usan para que haya una comunicación fácil de esos posibles, digo posibles con todas las de la ley, posibles Totalmente. efectos Sí. adversos, pero que luego se tienen que comprobar. Es decir, cuando Ujú. alguien dice que hay en Baers X efecto adverso provocado Eso por es. una vacuna, no Ujú. quiere decir que eso esté ya comprobado. Solo quiere decir que alguien ha comunicado ese efecto. Explícalo tú bien, Alejandro, para que no haya ninguna duda. Exacto, lo has explicado muy bien, pero básicamente son bases de datos, ya sea BAERS, por ejemplo, o Eudravigilance, dicho tal y como se escribe, son bases de datos que se llaman pasivas. Son bases de datos que no analizan nada ni confirman nada. Simplemente es, por decirlo de un modo que la gente lo comprenda, es como cuando a lo mejor en un grupo de redes sociales alguien hace un doodle de Google para ver quién puede ir a una quedada a tal fecha y toda la gente escribe. Pero ahí no se confirma luego nada, luego hay que verlo. Entonces, esas bases de datos lo que hacen es, ya sea mediante el médico que te atiende, mediante los propios familiares de los pacientes, casi cualquier persona puede subir un síntoma que tenga o un signo clínico, pero que ocurra después de haberte vacunado. Da igual el tiempo que haya hecho, da Ujú. igual si está causado o no. Si, por ejemplo, tú te vacunas y a la semana o incluso a los 5 días te caes por la calle y te tuerces el tobillo, tú puedes subir lesión traumática del tobillo tal, y eso se va a adjuntar como un síntoma que tú has tenido después de la vacuna. Entonces, eso todo se recoge y luego, posteriormente, de una manera independiente, el CDC, la FDA, la EMA, lo que hacen es coger todos esos reportes de la gente, que son, como comprenderás, decenas, cientos de Ujú. miles, y los tienen que ir analizando uno a uno. Cogen toda la documentación de los médicos, de los forenses, primero ven que se ha producido de verdad y después tienen que ver si hay una relación causa-efecto. Entonces, imagínate, esos análisis duran un montón de tiempo. ¿Cuál es el problema? Que la gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a utilizar estas bases de datos entra y lo primero que ve es, pues va a buscar evidentemente lo que más le interesa, ¿no? Claro. Entra y ve vacuna de Pfizer, vacuna Moderna, vacuna Janssen, llega y dice muertes y aparecen, por ejemplo, 15.000. Automáticamente mucha gente lo que ha hecho es hacer una captura de pantalla o simplemente un collage con Paint Ujú. y ha dicho, según esta base de datos han muerto 15.000 personas por esta vacuna. No, no es cierto. Esa persona después de vacunarse puede haber muerto por un accidente de tráfico, desgraciadamente por suicidio, puede haber muerto por intoxicación de cualquier cosa, incluso por causas naturales ya por una edad avanzada. Entonces, ¿esas muertes están relacionadas con la vacuna? En principio no, son todas potenciales. Eso lo tiene que analizar después el CDC, lo tiene que analizar la FDA o la EMA. Y ese Ujú. análisis lleva tiempo. Entonces eso es algo que tiene que entender la gente. Eso es una base de datos donde todo el mundo sube qué le ha pasado después de la vacuna. Bueno, creo que además el porcentaje de efectos adversos que se comunican a este tipo de bases de datos y que luego se demuestra que hay una causa-efecto es bajísimo. Sí, eso es. De hecho, un ejemplo muy claro es la famosa miocarditis que se ha visto. De las miocarditis, por ejemplo, que se reportaron con AstraZeneca en estas bases de datos en pacientes vacunados con AstraZeneca, el CDC confirmó menos de un 50%. Eso significa no que tuvieran causa-efecto, sino que se hubieran producido de verdad, porque tú a lo mejor puedes tener ciertos síntomas, puedes pensar, a lo mejor te puede doler el pecho, y ya directamente tú dices, vale, pues, ¿qué puede ser? Miocarditis. Tú lo puedes subir tal cual, pero luego eso se tiene que confirmar. Y de ese menor del 50% que se confirmaron, creo que ha sido menos de un 1% que tengan causa-efecto, que luego son las que nosotros hemos podido ver en las noticias se Ujú. confirman a lo mejor, creo que han sido 200 y algo casos entre las decenas de millones de personas vacunadas. Sí. De hecho, aún recuerdo, Alejandro, un vídeo de una señora que estaba muy nerviosa. Uh-huh. Hay gente a la que, bueno, por el motivo que sea, ir a ponerse una vacuna o simplemente hay gente a la que le pinchen le supone un Sí, estrés.
Puede ser Totalmente. también cuando van a una analítica o para cualquier otra cosa. Entonces recuerdo un vídeo de una señora que se ponía muy nerviosa, le daba una especie de ataque de ansiedad, o como así un poco Ujú. medio desmayo, ¿no? Sin llegar a perder el conocimiento. Ese vídeo fue utilizado por los antivacunas, alegando que la vacuna le había provocado una crisis de ansiedad y una pérdida de conocimiento. Eso es. Es decir, Pero vamos a es ver, vamos a algo... poner un poquito de razón en todo esto. Ujú. Lo que le provoca a la señora la crisis de ansiedad son los motivos que, por lo que sea, a ella le llevan a tenerle miedo a que le pinchen, no Claro, y la eso es vacuna. perfectamente comprensible, eso es. Si hay mucha gente que tiene miedo a vacunarse, a sacarse sangre, a cualquier tipo de contacto con las agujas, y luego también, por otra parte, a esta mujer lo que le pasaba era que hay personas más sensibles o menos sensibles. Lo que le ocurrió fue un síndrome vasovagal, que eso, un síncope vasovagal te puede ocurrir por muchas razones, y una de ellas es, por ejemplo, que te pinchen, que te pongas muy nervioso, que no aguantes bien el calor, y en ese momento, digamos que el cuerpo lo que hace es algo así como tu sistema nervioso se desconecta. Sí. Y Como entonces, el que se medio desmaya en una montaña rusa, exacto, ¿no? exacto. También ocurre mucho, por ejemplo, es algo que se comenta mucho en las facultades de medicina, cuando por primera vez los estudiantes entran o a la clase de anatomía práctica a ver un cuerpo, o Mm. incluso la primera vez que entran a un quirófano, se empiezan a agobiar, empiezan a sudar mucho, se ponen blancos y se desmayan. Entonces, es como la misma consecuencia, con diferentes causas. Eso que decimos de le ha dado impresión, ¿no? Le ha dado Eso es, impresión. sí, exactamente. Bueno, con eso queremos decir que cualquiera de las personas que hayan tenido un síntoma de este tipo, pues podrían haberlo subido a una de estas bases de Ujú. datos y haber comunicado que es un efecto adverso de la vacuna. Luego lo que Eso hubiera es. ocurrido es que se habría intentado dilucidar si había o no relación con el fármaco y Ujú. una vez que ya acaba ese proceso, Alejandro, ¿qué ocurre? Es decir, en el caso de que sí sea un efecto adverso producido por la vacuna, Ujú. ¿dónde podemos consultarlo? Aquellas Pues, por personas que quieran saber ejemplo, a ciencia cierta qué está eso es. demostrado. Eso es, que es perfectamente comprensible. En la página del CDC, tú puedes entrar en la página del CDC en español y sacan informes semanalmente y mensualmente sobre todos estos efectos adversos que se han confirmado, Ujú. incluso los que no se han confirmado también, que han llegado y han dicho, pues hemos confirmado que esto ha ocurrido, pero no tiene causa-efecto. Y luego, por otra parte, hemos confirmado que estos han ocurrido y sí tienen causa-efecto. Y luego, a partir de ahí, a partir de esos informes, se llevan a cabo los cálculos de cada cuántas personas vacunadas ocurre esto, y luego lo comparan con la población general, porque si, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que se vacunan decenas, cientos, miles de millones de personas que se van a vacunar al final. Entonces, por pura estadística, dentro de todas esas personas les van a ocurrir cosas. De todas Claro. esas personas van a tener un infarto, todas esas personas van a tener un ictus, todas esas personas van a tener desmayos, se van a morir, desgraciadamente, por otras causas, y no por ello tiene que estar relacionado con la vacuna. De hecho, en el caso de la miocarditis, la diferencia era mínima. En un principio, cuando se analizó, se vio que tenía la misma incidencia la miocarditis dentro que fuera de las personas vacunadas. Ujú. Entonces era igual que en la población general. Yo creo que hay un caso en el que se ve muy claro, Alejandro, y es en el tema de los problemas psiquiátricos, incluso el Eso es, suicidio, o sí, las causas socioeconómicas, claro. eso es. Eso es que dentro Alegar de la... ese tipo de causas, ¿no? Ujú. Provocadas por la vacuna, pues es un poco complicado. Claro, precisamente por eso, y lo hacen muy bien, este tipo de base de datos catalogan todos esos efectos adversos dentro de cada categoría. Entonces tú puedes entrar y Que puedes entiendo que es ver, un a patrón, ver, ¿no, Alejandro? sí. Quiero decir, este tipo de seguimiento que se Ujú. hace para cualquier fármaco. Por supuesto, y en este caso muchísimo más. O Ujú. sea, es al contrario de lo que suele repetir mucha gente. Mucha gente dice, no, es que estas vacunas no se están siguiendo y hay otros fármacos que con el mismo número de efectos adversos se han retirado. Es totalmente contrario. Aquí lo están mirando con una lupa enorme. Y aquí están siguiendo el mismo protocolo que todos los demás, pero reportando decenas de miles de muchísimos más efectos adversos que la gente cree que puede haber. Ujú. Pongamos un ejemplo, venga, práctico, por ejemplo, de problemas psiquiátricos. Esto tú lo has Eso visto. es. Sí, exacto. Es entrar en la base de datos, entras en cualquiera de las vacunas y ves a lo mejor muerte o efectos secundarios. Y entras en problemas psiquiátricos.
que aparece a la izquierda, todas las categorías, problemas psiquiátricos, personas que han muerto a lo mejor por suicidio, personas que han desarrollado depresión, personas que han desarrollado, por ejemplo, que tienen esquizofrenia, y eso aparece como efecto secundario potencial de la vacuna. Entonces, no puede ser. En la mayoría de los casos es imposible, y en el caso del suicidio mucho menos. La vacuna, al menos hasta donde sabemos, no te induce. Pero entiendo que estas categorías, Alejandro, están preestablecidas para el seguimiento de para cualquier todo. fármaco, ¿no? Claro, Entonces simplemente están pues porque tienen que estar, porque son las que se utilizan como base. Eso es, y porque repetimos, toda la gente puede reportar cualquier cosa que le haya ocurrido después de la vacunación. Como bien has dicho, por ejemplo, las causas socioeconómicas. Personas que muy desgraciadamente están en malnutrición, personas que se han vacunado porque la vacuna es gratuita gracias a nuestro sistema. La vacuna, tú puedes llegar, vacunarte, pero luego tú tienes tus problemas para conseguir comida, o vives en la calle, desarrollas enfermedades y la persona muere. Entonces, no tiene nada que ver con la vacuna en ese caso, pero aparece ahí en la base de datos porque se reporta igual. Luego hay una parte de todo esto, otra polémica que a veces se produce en las redes sociales y que quería trasladar también a los oyentes, y es que los que defienden teorías antivacunas consideran que hay o falta debate en los medios de comunicación. Claro, realmente los medios tenemos una responsabilidad hacia nuestros oyentes en este caso. No podemos dar voz a cualquiera. Quiero decir, hay que intentar que las personas que pueden influir de alguna manera en la gente que nos escucha, pues tenga una trayectoria, un conocimiento sobre la materia demostrado, y no dar voz a cualquiera que pueda meternos una trola, para que nos entendamos. Eso es. Digamos que es la contrapartida de que la ciencia tenga una parte divulgativa. Como responsabilidad científica, todo el mundo que esté dentro de la ciencia debería hacer una parte de divulgación. Es acercar la ciencia o los datos de la ciencia o la interpretación a toda la gente, a todos los ciudadanos. ¿Qué ocurre con esto? La contrapartida es que muchos ciudadanos, al ver esta ciencia tan cerca, o bien la entienden o bien no la entienden, pero se sienten con cierta potestad como para exigir que les den ciertas explicaciones, o para exigir que haya un debate entre iguales. En un área concreta en la que no eres especialista, no te has formado o no la entiendes del todo, como podemos haber visto ahora en las bases de datos, no puede haber un debate. Para generar un debate, lo primero que tiene que haber es una formación previa para poder entenderlo y para poder presentar todas esas pruebas, y después presentar datos. No puede, lo que os exigen a los medios de queremos ver debate sobre las vacunas entre un científico, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Luis Enjuanes, una persona que lleva décadas dedicándose investigador a las vacunas, del CSIC, para ubicar también a la gente. Eso es, investigador del CSIC, que está desarrollando ahora una de las vacunas COVID españolas. Intranasal, que sería una novedad. Entre él y una persona que jamás se ha dedicado a todo esto, que se dedica a cualquier otra cosa, pero que tiene una opinión distinta. Eso no puede ser un debate científico a ninguna postura. No puede darse eso, porque por mucho que esa persona tenga una opinión que a ti te guste, eso no significa que eso sea un debate equitativo. Las opiniones nunca pueden debatirse junto a datos. Y sobre todo no podemos equiparar la opinión de un experto a la de alguien que, dice alguna gente que todas las opiniones son válidas. No, todo el mundo puede emitir su opinión libremente, pero la validez la da en función del conocimiento que uno tiene de lo que está opinando. Ayer mismo, si no me equivoco, tú, junto con otro grupo de investigadores, publicasteis un artículo científico, es decir, vosotros ahí no hay nada que debatir, ya publicáis datos contrastados. Eso es, nosotros publicamos datos, ya sea por experimentación, por investigación, por la revisión, por un metaanálisis, y todo eso se revisa, se confirma. Evidentemente siempre va a haber un pequeño sesgo, porque al final los científicos somos seres humanos y siempre vamos a poner... Y hay una interpretación también, ¿no? Eso es, y siempre hay una interpretación. Donde no hay una interpretación es en la parte en la que tú expones datos, y los analizas estadísticamente. Entonces, esto es algo, por ejemplo, que decía un amigo mío, que dice, ¿por qué hay médicos por la verdad, por qué hay biólogos por la verdad, todos antivacunas, pero no hay estadísticos por la verdad?
porque los estadísticos no pueden hacer una interpretación sesgada. Los números son los números. No hay duda, efectivamente. Exactamente. Entonces, y lo que yo decía ayer, por ejemplo, todos, incluso los que trabajamos, sobre todo los que trabajamos en ciencia, nos hemos encontrado con datos que no nos han gustado y que nos han fastidiado el día, o nos han fastidiado incluso el mes o el año. Y hemos dicho, vale, pues este proyecto o bien lo cerramos o bien empezamos otra vez. Y eso nos ha pasado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Enfadarnos y decir, voy a debatir con este dato? No, los aceptamos y volvemos a empezar, porque son datos. Entonces, eso es lo que ocurre en la mayoría de la gente que dice, vaya, acaban de sacar un artículo científico que dice que la eficacia o la efectividad de las vacunas es del 95%. Pues yo no estoy de acuerdo, quiero un debate con esto. Lo siento, ese dato no se debate. Porque sale de un estudio que Eso demuestra que esa es la cifra y ese es el porcentaje dentro de la muestra que se ha investigado. Exactamente, toda la razón. En fin, Alejandro, la verdad es que es agotador esta lucha que tenéis, sobre todo vosotros, que además de hacer la labor de investigación, que es la importante, intentáis de alguna manera divulgar y que tengamos información, el común de los mortales, que luego, claro, tenemos que traducir en nuestra cabeza. A veces no todo lo tenemos por qué entender. A lo mejor no tenemos los conocimientos y el bagaje suficiente para entenderlo. Que puede ocurrir perfectamente. De hecho, a mí me ocurre que mucha gente en redes sociales me suele escribir, aunque sea por privado, y me dice, esto, por ejemplo, no lo he entendido. Me pasa un artículo que dice, este artículo dice que tal, ¿esto qué significa? Yo, si en ese momento tengo tiempo o más tarde, de verdad, cuando una persona me pregunta, intento explicárselo y sin ningún problema. Pero claro, esa es la diferencia entre que una persona venga con una duda y te pregunte, a que una persona llegue y te diga, sois unos mentirosos, esto no es verdad. Y entonces le preguntas, ¿qué interpretación le das tú? Y se ve que es una interpretación errónea porque no ha comprendido el dato. Pero bueno, en fin, seguimos intentándolo. Sí. Bueno, a veces a lo mejor pues hay que dar la explicación y tampoco ya poner más énfasis, ¿no? Porque gastamos una cantidad de energía y yo creo que ahí no hay más ciego que el que no quiere ver y a veces es como darse contra una pared. No Sí, hay, eso es no hay totalmente mucho cierto. más. Es verdad que me lo suelen decir a menudo. No obstante, podemos anunciar que el martes que viene tendremos en este programa al inmunólogo Alfredo Corel, que ya se ha comprometido para que hablemos para que actualicemos la información que tenemos sobre el virus y sobre las vacunas, porque la variante India o Delta pues está cambiando el escenario y a lo mejor también había que cambiar algún protocolo. Y el último martes del mes de agosto pues no vamos a decir un debate, porque no lo será, y tampoco habrá ningún antivacunas, no tengan ustedes miedo. Será un encuentro de científicos y de gente que sabe de esto para ofrecerles a ustedes la mejor de las informaciones. Alejandro, muchísimas gracias, un placer, como siempre, Pues ya lo sabes. Muchísimas gracias como siempre a ti. Gracias por sacarme aquí en el aire. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Otro para ti. Es La Mañana de Federico. Es radio. Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.